Hola nuevamente. Hoy vamos a discutir, recuperar, recordar algunos conceptos de una de las determinaciones más prevalentes en el análisis que puede hacer un paciente, ya sea desde la rutina, un paciente hospitalario, y es el hemograma. El hemograma nos da algunas pautas, muchas que son imprescindibles como para tomar una determinación de urgencia, y otras que nos permite evaluar algunos desórdenes, por supuesto después reforzando en otras determinaciones complementarias. Si con el gran avance de las maquinarias, hoy por hoy cualquier laboratorio tiene un contador hematológico que básicamente la información que les da es la que muestra ahí en pocos segundos. Les podría informar el recuento de leucocitos, de glóbulos rojos o eritrocitos, la concentración de hemoglobina, el hematocrito, el recuento de plaquetas, los índices hematimétricos y la fórmula leucocitaria relativa. Dependiendo también del tipo de esos contadores, alguno de ellos puede ser hoy por hoy directamente tomada como válida y otro hay que confirmar. La importancia, una de las importancias que nos permite el estudio del hemograma es obtener información sobre cuál puede ser la anemia que tenga un paciente determinado. Eso en particular, obviamente, empezando a hablar de lo que es la serie roja. Entonces, para sacar, en el momento que uno saca sangre entera, empezamos a hacer el recordatorio de lo que son los anticoagulantes. En este caso, el anticoagulante por excelencia es el EDTA, etilendiamino tetracetato de sodio o potasio, simplemente porque mantiene la morfología, el volumen, etcétera, de los elementos. Entonces, bueno, si ustedes se acuerdan, dentro de esa sangre entera, en el líquido, en el componente acuoso, en el cual circulan los analíticos que ya hemos venido charlando en otras clases, podemos obviamente entonces medir las proteínas, la glucosa, el colesterol, etcétera. Pero después el componente celular, que es el que vamos a empezar a charlar ahora, son obviamente los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, y eso entonces a lo que hace el hemograma es obtener información sobre estos componentes celulares. Para ello, como les decía, estos equipos contadores nos dan muy buena información y muy rápida, y la idea entonces es irla entendiendo qué tipo de información podemos tener. Estos todos elementos son obtenidos en muy breve plazo, de los que ya les he nombrado, que estaban ahí en el dibujito eh, del informe. Me falta incorporar lo que es el índice de dispersión eritrocitaria, pero un poco el mensaje es el decir que siempre, salvo que estos contadores sean de muy alta generación, siempre es muy importante confirmar la observación de estos valores teniendo un frotis. Un frotis significa poner una gota de sangre, extenderla en un portaobjeto y luego colorearla, ¿no?, con el reactivo que es el ampliamente usado, que es el de Megrum Walhienza. Entonces, de esa forma tenemos una información, o debería esa información que vemos mediante el microscopio, debería coincidir perfectamente con lo que uno cuenta o lo que cuenta el equipo en cuanto a cantidad y en cuanto a información de la morfología. Vamos definiendo todo eso a medida que vamos charlando. Les cuento un poquito lo que es el principio de las determinaciones, simplemente para que entiendan si pudiese haber o no algún tipo de error o cuál es la lógica de las probables interferencias. Eso que es ahí es cuando uno coloca la muestra es aspirada por el mismo equipo, y entonces esos puntitos verdes, que podrían ser las células que estamos analizando, van a pasar a través de un orificio que posee el equipo, y este orificio entonces va a contar a esas células, a esas unidades, primero, obviamente cuantitativamente, o sea, cuántas de esas unidades pasan en la medida en la cual está absorbando. Pero además, la gran ventaja que tiene
es que esta dispersión de las partículas que pasan pueden ser detectadas también en cuanto a al tamaño relativo que van a tener entre ellas. Entonces, una vez que aspiró la muestra, hace una dilución, todo eso automático, y el primer valor que se cuantifica es el recuento de eritrocitos. ¿Cuántos de esas unidades pasaron en ese orificio en el volumen medido? ¿Qué pasa? De eritrocitos nosotros esperamos tener un valor normal en el orden de los millones, aproximadamente, dependiendo del rango donde lean, si es hombre o mujer, etcétera, digamos cerca de 5 millones de eritrocitos por milímetro cúbico. Entonces, para hacer ese conteo, el contador tiene aún presentes en esa muestra también los leucocitos. O sea, puede haber algunos leucocitos que al estar presentes en la muestra se consideran despreciables porque son en el orden de 1000 veces menos. Por ejemplo, eso. Ahora, ¿cómo contamos los leucocitos? Bueno, para ello después lo que hay que hacer es eliminar a esos eritrocitos. Entonces, dado que los eritrocitos tienen una morfología bicóncava, que es muy delicada para su vida media, entonces al poner una dilución o un buffer de lisis hipotónico, hace que los eritrocitos se rompan, se lisan. Conclusión entonces, de esta misma muestra podemos tener un medio acuoso en el cual se encuentra lo que obviamente se expone en los eritrocitos, que es básicamente hemoglobina, y las células que nos restan, que ahí sí son los leucocitos. Conclusión, contamos los eritrocitos y una vez deslizados los eritrocitos, contamos los leucocitos y nos quedó entonces una solución con hemoglobina, que eso mediante reactivos, mediante métodos de colorimétricos con absorción de longitud de onda, podemos a su vez entonces cuantificar esa hemoglobina. Eso sería entonces la otra cuantificación que se realiza. Ahora, les decía recién que no solo este contador cuenta número total de eritrocitos que pasan a través de él, sino que, y leucocitos por supuesto, sino que puede hacer una distribución, o sea, detecta distintos tamaños que pasan a través de ese orificio. Entonces, bueno, les pongo acá arriba chiquito una figura que lo que puede ser una esquemita de alguno de los informes, donde lo que se muestra es el histograma, que es lo que represento acá para que sea más fácilmente entendible. ¿Qué es en este caso un histograma? Es un histograma de tamaños en el cual graficamos en el eje de las Y el número de células y en el eje de las X el tamaño. Entonces, esto nos dice que de esos eritrocitos que pasaban a través del orificio, gran parte, el valor medio, la mayor cantidad de esos eritrocitos tienen este valor, pero hay por supuesto una dispersión donde tenemos, además de esos, algunos más chicos y otros más grandes. Entonces, de esta información, que es el que le muestro acá arriba y está graficado acá, de esta distribución podemos sacar algunos parámetros que son de mucha validez y que constituyen la información obtenida. Entonces, el valor máximo de esta distribución, o sea, el volumen corpuscular del que tienen la mayor cantidad de las células, este es el volumen corpuscular medio. Acá de esta distribución, entonces, estamos teniendo ya uno de los parámetros de ese hemograma. Después, si ese es el volumen corpuscular medio, tomamos un rango de referencia, dejando afuera los que son el 5% más chiquitos y el 5% más grandes, a los cuales le damos su desconfianza de que sean normales o no. Y entonces tomamos como valor normal el tomado por el volumen corpuscular más menos esa distribución. Conclusión, si tenemos menos eritrocitos de volumen más chico, tendremos microcitos. Si tenemos eritrocitos más grandes, serán macrocitos. Y además después tenemos otro parámetro que es importante y es el ancho de esta distribución. O sea, tenemos el volumen corpuscular y además
tenemos un parámetro de información de cuán parecidos son esos eritrocitos entre sí. O sea, si esta distribución es más aguda, entonces eso nos dice que en realidad los eritrocitos son muy parecidos entre sí. En cambio, si esta distribución es más ancha, nos dice que hay un volumen corpuscular medio, pero que tendremos elementos más chicos y más grandes que eso. Finalmente, ahora volvemos sobre esa información. Finalmente nos falta otro valor más, que es el hematocrito. Acá les pongo un dibujo de un capilar, en el cual, para saber el hematocrito es el porcentaje, graficado acá, o sea, si todo esto es la sangre entera, al centrifugar esta sangre, los eritrocitos se van hacia el fondo de ese tubo, y nos queda la porción más clara arriba, es el plasma que se ha separado del medio acuoso en el cual esos eritrocitos estaban circulando. Y entre el plasma y los eritrocitos hay un anillito que normalmente es muy delgado, que son los leucocitos. Es como charlábamos hoy, antes, cuando estábamos recién empezando. O sea, aproximadamente un poco menos de la mitad del volumen plasmático es ocupado por los eritrocitos, y los leucocitos son nuevamente aproximadamente 1000 veces menos. Por eso se ve como un anillito muy fino. Entonces, ¿qué información, cómo hacemos para que en el contador sacar el hematocrito sin centrifugar, que obviamente eso no lo hace el contador? Para ello se hace una cuenta de 3 simples. O sea, el contador que dice que si todo ese recuento de glóbulos rojos que hace estarían ocupando un volumen porcentual, que es el hematocrito, el volumen de un solo glóbulo rojo, o sea, el volumen corpuscular medio sería X, y entonces el mensaje, a ver si les queda claro, es este. De la determinación de esa fórmula, de ese histograma, sacamos el volumen corpuscular medio como el volumen que en promedio tiene la mayor cantidad de los eritrocitos. El recuento de eritrocitos lo hace, porque son los que pasan a través de ese orificio, y con esta regla de 3 simples calcula el hematocrito. O sea, el volumen corpuscular medio va a ser el hematocrito dividido el recuento de eritrocitos, y de acá, por tanto, vamos a poder conocer el hematocrito. Ahí entonces estamos teniendo ya gran parte de los valores. Me interesaría hacer alguna aplicación a ver si se entiende la importancia o la información que podemos obtener a partir del IDE. Imagínense, esa es más o menos entonces una distribución, un histograma de la serie roja normal. Bien, entonces imagínense que llega a una persona que tiene una anemia microcítica. Microcítica significa que en promedio los eritrocitos tienen un volumen más chico, que podría ser esa que estamos teniendo acá en la figura esta de la línea entera, donde tiene nuevamente un volumen corpuscular medio menor, pero un ancho de esa distribución normal, parecido al que podría ser el valor normal. Bueno, imagínense que un volumen corpuscular medio disminuido incluye obviamente una anemia microcítica, de la cual podría ser, por ejemplo, una anemia ferropénica. Entonces, si uno trata a esa anemia ferropénica, imaginando que este volumen corpuscular, o sea, con los parámetros que veremos a continuación, que se sabe que es por déficit de hierro, entonces le aportaría hierro al o la paciente, y cuando viene el tratamiento viene con esa segunda distribución, que es relativamente corrida hacia la derecha, pero más ancha, o sea, con un índice de distribución eritrocitaria mayor. ¿Qué significa eso? ¿Es bueno o es malo? Bueno, lo que nos está diciendo es que a este volumen original de los microcitos que teníamos, al darle el hierro, se le han sumado otros eritrocitos que son de tamaño
normal o incluso una proporción más grande, que son esos que son sintetizados frescos y nuevos y que tienen por tanto un poquito más de citoplasma y que son por lo tanto un poquito más grandes y que son los reticulocitos. Entonces, en ese caso, el histograma de la figura 2, o sea, el histograma naranja, nos está diciendo que ese ancho de la distribución es de alguna forma beneficial para el paciente porque significa que su médula pudo compensar y generar nuevos eritrocitos. Conclusión, a ver si se entiende, el índice de distribución eritrocitaria simplemente me habla de que hay eritrocitos de distinto tamaño. Lo ideal es que sean todos parecidos con un índice de distribución eritrocitaria normal. Ahora, en caso que haya una anemia, que el índice sea normal, de alguna forma está diciendo que no hay una compensación de la médula eficiente para generar nuevos eritrocitos frescos y maduros. Podría ser que este paciente también tenga dos anemias juntas, tenga una anemia macrocítica y una anemia microcítica. Pero bueno, nuevamente todo se informa en base al paciente que estamos analizando, pero me interesa que sepan cuál es la utilidad relativa de esta determinación. Por supuesto, si a ustedes les dicen que esta es la distribución que predomina en ese paciente, esto debería analizarse mediante una coloración de las muestras y les deberían informar que hay glóbulos rojos de distinto tamaño, de distinta forma, por lo tanto les deberían decir anisocitosis, poiquilocitosis. Ahora, a continuación les muestro algunas formas distintas. Entonces, de los valores que vamos teniendo, esto ya lo hemos charlado, el anticoagulante nuevamente va a ser el ETA, esta es la distribución que vamos teniendo. Los parámetros, entonces los índices hematimétricos será el volumen corpuscular medio, perdón, que es lo que charlamos, se saca la distribución, pero en caso que no la tengan, entonces lo pueden calcular como el hematocrito dividido el recuento de eritrocitos. Se puede calcular de la hemoglobina medida, la hemoglobina corpuscular media, o sea, el contenido de hemoglobina en promedio por cada glóbulo rojo, que con una lógica parecida será la concentración de hemoglobina dividida el recuento de eritrocitos. Y hay otro índice que en realidad no es tan útil, pero que puede servir para algunas anemias macrocíticas, por ejemplo, normocíticas, por ejemplo, que es la concentración corpuscular media de hemoglobina, y que es la concentración de hemoglobina por volumen globular, y que es la relación entonces entre la concentración de hemoglobina dividido el hematocrito. Hay una fórmula práctica que siempre se las mencionamos, ya que es fácil de alguna forma orientarse para tener una idea sin tener que esperar los resultados de hemograma o si no se cuenta con un contador a mano, y es que el recuento de eritrocitos es aproximadamente el hematocrito por 11. ¿Por qué les decimos esto? Bueno, porque imagínense que tienen que el recuento de eritrocitos es cerca de, por ejemplo, 3 millones. Si el hematocrito les dio 30, entonces, perdón, si el hematocrito les dio 30, entonces el recuento de eritrocitos debería ser de 3.300.000. Bueno, si ese recuento de eritrocitos les da más alto del que calculan, entonces van a tener más glóbulos rojos, pero más chiquitos. Les da una idea para aproximar a que habrá una microcitosis sin hacer los cálculos que les hace el contador. Con la misma lógica, la hemoglobina debería ser aproximadamente más o menos el hematocrito dividido 3, entonces si estamos en la misma lógica y el hematocrito les dio 30, 30 dividido 3 da 10. Si este paciente en vez de 10 tiene una hemoglobina de 8, 8 y pico, sabremos que esos eritrocitos en promedio tienen menos hemoglobina, por lo tanto serán hipocrómicos.
¿Algunas posibilidades de alteración hay? Sí, por supuesto, como siempre. Por ejemplo, puede ser que haya aglutinación de hematíes por haber poca, poco anticoagulante o que haya una aglutinación por aglutininas presentes, por ejemplo, que la sangre esté turbia. Recuerdan que, como venimos charlando, una hipertrigliceridemia suele producir una turbidez de la muestra, que simplemente lo que hace es que las medidas de los espectros fotométricas sean estén interferidas, porque las de luz que incide sobre las muestras dispersa distinto, entonces es una medida que es una interferencia, pero que es inherente al paciente, o sea, no hay forma de eliminarla, y por lo tanto es importante, como charlamos ya en otras clases, el avisar, ya sea el bioquímico a ustedes o al revés, el decir, bueno, si hay un plasma o que es muy ictérico o que es muy opalescente, eso puede generar alguna interferencia en algunas de las determinaciones. Em, Puede haber hemólisis, si han sacado sangre y hay algún tipo de hemólisis por, por mala punción o por supuesto ante una anemia hemolítica. Pero bueno, todas esas son informaciones que es importante que se hablen porque analizando distintos parámetros, un poquito los charlaremos ahora también, sirve para saber si es un proceso de interferencia de la muestra o si es algo que acompaña al paciente por una patología. Entonces, cuando miran esos frotis al microscopio, como charlamos antes, es fácil ver si hay morfologías distintas o tamaños distintos. Hacia la izquierda esto sería aproximadamente lo que uno debería ver en un frotis normal. Los eritrocitos se ven de esta forma al ser bicóncavos y no tener núcleo, entonces la hemoglobina está distribuida hacia los bordes, entonces el núcleo es un poquito más claro y deberían ser básicamente de un tamaño similar. Esto entonces puede diferir si ven luego hacia el centro, en promedio se ven que son más chiquitos, ven que algunos son de distinta forma y algunos incluso son más hipocrómicos que otros. Entonces, esto es importante que, como siempre hablamos, les comenten, les hagan indicaciones, observaciones, ya sea en la orden o mejor personalmente, para que la persona que analiza estos frotis sepa qué busca. Porque si decimos, bueno, estoy buscando la posibilidad de una talasemia, de alguna anemia especial, es importante observar con detenimiento estos extendidos, porque quizá hay información que puede llegar a ser valiosa para apoyar a los diagnósticos que buscan. Nuevamente hacia la derecha ven que también pueden ser más grandes o incluso tener distintas formas distintas, etc. Hay algunas formas que son un poco específicas, eh, pero nuevamente lo importante es que al tener información, imagínense el cuadro que está hacia arriba a la izquierda, eso dependiendo quién lo mire les puede llegar a decir, por ejemplo, ovalocitos, células en tiro en dianocitos o células en forma de gota, o simplemente les dicen poiquilocitosis y chao. Pero es importante eso, que orienten a la persona que los mira a, a profundizar en lo que está buscando. Porque muchas veces, al hacer extendido, puede estar mal el colorante, puede estar mal el frotis, entonces puede ser un artefacto, pero siempre y cuando se busca algo concreto, la información que se obtiene es muy valiosa. Estos, por ejemplo, ahora sí en promedio están más alargados, se llaman eliptocitos, aquellos que tienen alguna alteración hereditaria en el citoesqueleto. Los esferocitos son parecidos en tamaño, pero se ve que no, el centro no está tan claro como está en lo normal. Entonces es importante distinguirlos porque si no, no es tan fácil distinguir este tipo de alteraciones. Estomatocitos son los que están de alguna forma con forma de boca, eso es muy al nivel del que lo mire, pero creo que no son cosas que se los informen muy a menudo. Y estos cuando hay así restos celulares son más evidentes y bueno, hay algunas hepatopatías que pueden cursar con eso, entonces siempre nuevamente esta información sigue siendo muy valiosa para ello.
Hay algunas inclusiones, inclusiones significa algunos gránulos en los eritrocitos que pueden ser de ADN, de proteínas o de algunos otros restos y que nuevamente es, si no se observan con detenimiento, por ahí se pierden de ser observados y de ser informados, pero por ejemplo, si buscasen este, algunas síntesis de eritrocitos muy exacerbada, algunas anemias hemolíticas, etcétera, se observan estos gránulos o gránulos únicos, que son restos nucleares, u otros tipos de inclusiones como puede ser hemoglobinas, en caso de que haya hemoglobinas inestables. El mensaje siempre es esto y es el decir, nuevamente, ayuden al bioquímico a que pueda ayudarlos a ustedes en ver cuál es el diagnóstico que están buscando. Bien, y entonces una vez que empezamos a saber cómo medir lo que medimos, les hacemos un muy breve repaso sobre los pasos para los cuales se necesita obtener eritrocitos que tengan su tamaño y su composición adecuada. Para entonces, cuando hay necesidad de nuevos eritrocitos, ya sea por el recambio normal o ya sea por pérdida, o por situaciones, por ejemplo, como hipoxia, donde se necesita más, mayor número de transportador. Entonces, el riñón, mediante la eritropoyetina, da el estímulo a la médula para que estimule la diferenciación y la síntesis de nuevos elementos. Entonces, lo que decimos acá es que obviamente un paciente con insuficiencia renal puede tener el estímulo de eritropoyetina disminuido y de ahí que también hay que saber leer eso. No solo se estimula entonces la diferenciación de las células que ya estaban formadas, sino aumenta el número de eritrocitos. Por lo tanto, si tiene que aumentar el número, no solo aumentan los que estaban diferenciados ya previamente, que son los reticulocitos, sino que tiene que haber mayor división celular para la forma, digamos, precursora que sería el eritroblasto. Entonces, si hay mayor división celular, se debe necesitar hacer duplicación de ADN y para ello necesitamos las bases del ADN que deben estar metiladas, para lo cual hace falta la vitamina B12 y el ácido fólico. Les nombro esto porque me parece que es fácil pensar que en situaciones donde hay déficit de ácido fólico o vitamina B12, entonces pasa que esa célula se duplica menos y entonces son células que tienen un mayor volumen de citoplasma, pero en menor número y son más grandes por tanto. Y entonces una anemia macrocítica podría estar formada o podría estar activada por el déficit de ácido fólico o vitamina B12. Pero bueno, una vez que esas células se han duplicado, ahora hay que incorporarle la hemoglobina y entonces para ello precisamos la síntesis de la hemoglobina, precisamos un buen nivel vitamínico, por ejemplo, el pidioxalfosfato, y una buena coordinación proteica y la disponibilidad de hierro. Entonces, el hierro bueno, y también entonces pensar de esto, que si hay poco hierro, entonces en este caso la duplicación celular ocurre sin ningún problema, pero hay poco hierro para incluirles. Entonces, me parece, en base a esto es fácil pensar que una anemia microcítica puede ser debida a falta de hierro, porque nuevamente hay una buena síntesis de células, pero con poco contenido de hierro, poco contenido de hemoglobina. Entonces, les comentaba eso, el hierro, saben, creo, en general, que la absorción principalmente más eficiente es cuando está combinado como grupo hemo. Eh, eso ocurre cuando la dieta es básicamente rica en proteínas de origen animal, donde la absorción en particular en las de carnes rojas es de un 20 a un 30%. Se puede también absorber el hierro, el que no viene como hemo, sino como hierro iónico o no hémico, que ese sería de origen vegetal, pero la absorción es mucho menor.
hay varias verduras, legumbres que lo contienen, pero lo importante es que el hierro para su absorción es más eficiente como hierro 2. Entonces, para incrementar la absorción de este hierro como hierro 2, favorece la cocción, el descenso de pH, los reductores, que son los que favorecen como ácido ascórbico, que favorece entonces que pase el hierro 2, ácido cítrico, aminoácidos, etc. En cambio, inhiben la absorción los taninos, los carbonatos, los oxalatos, que muchos de estos vienen de las verduras. Entonces, eso es lo que nos da el, el chiste, pero para decir que cuando nosotros adultos, de chicos nos decían que teníamos que comer espinaca, porque Popeye comía cuando comía espinaca se volvía fuerte, y bueno, dejamos un margen de duda de que realmente sea así, porque los taninos que tienen la espinaca entonces no favorecerían demasiado su absorción. Em, Eso simplemente como para explicar el mito. Lo que sí me importa prestar atención es que la absorción de hierro es sumamente controlada. Es tan malo el defecto como el exceso. Quizá incluso el exceso termina siendo más tóxico. El hierro puede ser absorbido a partir del enterocito mediante distintos transportadores, en un peso nuevamente que es muy, muy controlado, y ese hierro que se incorpora se almacena, mientras no es utilizado, como ferritina. Entonces hay gránulos en las células de ferritina y luego o depósitos más que gránulos, y luego cuando ese hierro es necesario, entonces debe ser transportado, para lo cual es requerida la transferrina para su transferencia. Aprovecho esta diapositiva para decir que hay enfermedades en las cuales la captación de hierro no está inhibida, no está tan controlada, y eso ocurre entonces que la captación es más excesiva de lo que debe ser, lo cual es muy tóxico, ya que dependiendo, por supuesto, del grado de, de descontrol que tenga, porque eso podría producir depósitos de hierro que producen hemocromatosis y que puede producir daños hepáticos, etcétera, que son muy difíciles de controlar. Entonces, ese hierro que pasa a circulación es transportado. El mensaje de esta diapositiva es simplemente para decir que se transporta en plasma en el orden de miligramos totales, pero que los depósitos son el orden de gramos. Conclusión, para que haya una anemia por carencia de hierro, es necesario o una ingesta deficiente de hierro de mucho tiempo o pérdidas sanguíneas muy importantes para deplecionar los depósitos corporales. Entonces, desde el laboratorio pueden llegar a evaluar parámetros que ayuden a entender no solo si el hierro está bajo, sino también cómo está su transporte. Ante una deficiencia de hierro, bueno, o sea, el hierro plasmático es transportado nuevamente por la transferrina, em, de lo cual entonces el hierro necesita ser unido a esa transferrina para no ser, como decía recién, no ser tóxico porque es muy oxidante. Y a su vez entonces, como esa transferrina transporta algunas moléculas de hierro por molécula de transferrina, podemos determinar la saturación. O sea, un déficit de hierro me implica que hay poco hierro y con un estímulo de aumentar la transferencia mediante la síntesis de nueva transferrina, con lo cual si hay poco hierro y mucha transferrina, la saturación de la transferrina va a estar disminuida. A su vez, si ocurre eso, los depósitos de hierro, que son medidos por la ferritina, estarían deplecionados también. Entonces, una anemia microcítica ferropénica, que sería el tipo más prevalente, debería estar representada por hierro total bajo, aumento en la transferrina, disminución en la saturación de transferrina y disminución de los depósitos, que es la ferritina.
Por supuesto, lo que dice acá arriba es que si hay alguien que pierde sangre de manera aguda, esa pérdida de sangre es de sangre entera, por lo tanto, el hematocrito no va a tener bajo si una pérdida es aguda. Ahora, por supuesto, si hubo un tiempo entre que la persona pierde sangre y que llega al hospital, entonces hay una posibilidad de compensación con fluidos corporales, ahí empezaría a bajar el hematocrito, pero la situación aguda quizás no detecta el descenso de hematocrito ante esa pérdida. Si hay, como charlamos recién, si es una anemia microcítica ferropénica, seguramente estén escuchando eh, alumnas que en el periodo de actividades, mediante pérdidas sanguíneas por pérdidas menstruales, muchas veces pierden mucha sangre y a veces la dieta no es tan rica en carnes o en otros elementos que puedan contener hierro. Entonces es muy probable, nuevamente en mujeres sanas, este tipo de anemia. Es una anemia microcítica ferropénica, es bastante benigna, por supuesto, si se trata. Entonces, en ese caso, es muy probable encontrar el IDE elevado. O sea, en una persona sana que tiene una anemia ferropénica por falta de ingesta de hierro o por pérdidas un poco más constantes, entonces se espera que el IDE esté elevado como un mensaje nuevamente de la médula para compensar esa pérdida sintetizando reticulocitos. En caso que no sea esta la situación, que estén habiendo una anemia ferropénica, por ejemplo, en un hombre con una dieta balanceada, entonces quizás sería interesante si nos solicitan al laboratorio sangre oculta en materia fecal para intentar dilucidar si hay una hemorragia por la cual que esté justificando esa falta de hierro. Este es un punto que siempre me gusta discutirlo y ver qué les dicen otras materias, porque el método de sangre oculta en materia fecal em, antiguamente era un método bastante poco sensible y poco específico, o sea, podría haber falsos positivos y falsos negativos. Em, por ejemplo, al higienizarse la boca, se puede lastimar la encía y aparece sangre, pero es simplemente por eso, o han comido carne hace poco, entonces eso podría ser falsos positivos. Por otro lado, si no se toma en la materia fecal la porción que pueda tener sangre, quizás tiene un falso negativo, y por eso en en algunas ocasiones me han dicho que en otras materias les dicen que son métodos que pueden no ser útiles. Puede ser, y es muy probable que así sea, pero también muchas veces se están usando test que son con química seca, como hemos venido hablando para otras determinaciones, y entonces por anticuerpos se logra tener técnicas más sensibles y más específicas también, y entonces hay ocasiones en las cuales si les pueden proveer de estos kits para usar este tipo de muestras de sangre oculta, a veces son muy útiles, ya que por ahí permite gente que tiene o menor acceso o que es medio reacio a hacerse una colonoscopía, por ejemplo, a una edad a partir de los 50. Entonces es una determinación que a veces se sugiere como screening. Nuevamente, yo no les voy a decir ni sí ni no, simplemente que sepan que en base al tipo de metodología que les pueden ofrecer, quizá en algún momento sirva como, nuevamente, como un marcador ante la ausencia, por lo menos momentánea, de la posibilidad de hacer determinaciones por imágenes. En cuanto a anemias microcíticas, pero de hierro normal, hay una que me parece muy importante recomendarles y es las anemias de las enfermedades crónicas. Esas a veces también, al ser distintos tipos que pueden participar, distintas patologías, a veces pueden ser microcíticas y otras pueden ser normocíticas, pero sí me interesa que reconozcan el origen de esas anemias. En ese caso, ya el problema no es la falta de hierro, sino la imposibilidad de la médula de compensar
a una velocidad adecuada la síntesis de esos nuevos elementos. O sea, puede tener un nivel normal de hierro y un nivel normal de transportadores, pero la síntesis es relativamente ineficiente y entonces es otro tipo de anemia distinta a la que charlábamos recién por falta de hierro. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo distinguen desde los perfiles de hierro? Bueno, en ese caso entonces la ferritina, que son los depósitos, no tienen por qué estar disminuidos. El índice de distribución eritrocitaria, si no existe ese estímulo a la síntesis de nuevos eritrocitos, puede estar normal. Nuevamente la transferrina normal, la eritropoyetina normal, los reticulocitos normales, o sea, nuevamente no está ese estímulo activo para nuevas células. ¿Qué les quiero también llamar la atención? Bueno, si ustedes saben que la ferritina y la transferrina son reactantes de fase aguda, es interesante nombrarlos porque pueden ayudarlos también a saber de dónde viene, o no de dónde, pero sí que haya presente esas enfermedades crónicas. Y esto es porque las enfermedades crónicas a las cuales involucran o apoyan o favorecen la determinación de este tipo de anemias, en general consisten en procesos inflamatorios crónicos. Entonces, la ferritina, por ejemplo, es un reactante de fase aguda porque de alguna forma el mensaje, por lo menos es la forma que tengo de verlo yo, es intentar que el hierro no esté presente o esté lo menor posible, dado que el hierro no solo que es oxidante, sino que puede ser un elemento que vuelve a las bacterias más patogénicas. Entonces, el mensaje es aumentar la ferritina para secuestrar el hierro en los compartimentos y por otro lado disminuir la transferencia. Por lo tanto, la ferritina es un reactante de fase aguda positivo, puede estar más alta por esto, mientras que la transferrina es un reactante de fase agudo negativo, o sea, se disminuyen los valores de transferrina frente a ese estímulo inflamatorio infeccioso. Parámetros para analizar la inflamación. Por ejemplo, si tienen una diabetes, es una enfermedad crónica con un nivel de inflamación clínico o subclínico, dependiendo del estado del paciente, el nivel de control que tiene, si hay o no heridas expuestas, etc. Pero bueno, parámetros que los ayuden a analizar la presencia o no de un cuadro inflamatorio podrían ser, por ejemplo, la PCR, la proteína C reactiva, es otro reactante de fase aguda. La velocidad de eritrosedimentación. ¿Qué es la velocidad de eritrosedimentación? Es si los glóbulos rojos uno los deja solos simplemente por gravedad en un plasma o en un medio acuoso, con el tiempo ellos comienzan a intentar sedimentarse. Entonces, la forma que tenemos de medirlo en el laboratorio es mediante los eritrocitos en presencia de un anticoagulante específico, se los coloca en una gradilla y se los deja una hora y se vuelve a la hora y se ve cuánto espacio de estos eritrocitos se aclaró en el tope. O sea, a medida que los eritrocitos se van sedimentando, queda el nivel de plasma claro. Entonces se cuentan los milímetros que quedan libres de esos eritrocitos a lo largo de una hora. Lo normal son unos pocos milímetros. Ahora, ¿qué pasa? Esos eritrocitos que están en ese medio tienen una cierta interacción con los otros componentes, con las otras células y con componentes plasmáticos. Entonces, el que aumente la velocidad de nitrosedimentación está de alguna forma determinado por la posibilidad o no que estos eritrocitos se encuentren entre sí y se sedimenten. Entonces, una de las situaciones o uno de los parámetros que determina eso es el tamaño, la morfología de los eritrocitos. Si son un poquito más grandes, quizá aumenta un poquito la velocidad. Pero los factores que quizás son más determinantes son los factores plasmáticos. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese plasma en el cual estos
eritrocitos están circulando, hay proteínas y las albúminas es la proteína que más apantalla las cargas que puedan tener los eritrocitos parecidos entre sí. Entonces, la disminución de la albúmina y o el aumento de las globulinas favorece a la velocidad de eritrosedimentación. Y entonces, por ejemplo, en un paciente desnutrido con disminución de albúmina, puede haber una velocidad de eritrosedimentación elevada o el aumento de la inmunoglobulina que puede estar dado ya sea por infecciones, por ejemplo, el aumento de secreción de anticuerpos por cualquier agente infeccioso, o neoplasias, el proceso infeccioso que genera una neoplasia hace, o sea, puede inducirse, no, puede observarse o puede ser sugerido mediante una velocidad de hitrosedimentación elevada. Cualquiera de estas dos cosas. Entonces, ese es un poquito el mensaje que les podría dar de estas determinaciones. Si tuviesen una anemia que sospechan que es de enfermedades crónicas, alguno de estos elementos podría ayudarles a saber que ese es el origen, o sea, una velocidad de hitrosedimentación elevada o una PCR reactiva elevada. Pero lo que es realmente eh, sugestivo, que me parece que sería importante que lo tengan en cuenta, es que una velocidad de hitrosedimentación muy elevada, o sea que un aclaramiento muy importante a lo largo de la hora, nos pueda servir para pensar ya sea en un proceso infeccioso, que puede ser evidente ya en el paciente, y si no también la presencia de una neoplasia que sea interesante indagar ante estos hallazgos. Entonces, lo que se ve ahí serían las mismas columnas, se ve que en ese caso el espacio se aclara unos cuantos milímetros, puede ser 40, 50 milímetros. Hay entre ellas, entre esas patologías, por ejemplo, esto es un proteinograma normal, ya les he mostrado algunos, creo que en el práctico de enzimas, en el seminario de enzimas, pero fíjense, este que está hacia la derecha es un proteinograma de un paciente con un mieloma múltiple. Acá tiene una banda monoclonal que tiene un aumento de inmunoglobulinas muy marcado, y eso es lo que es, sin dudas, eso va a resultar de una velocidad de hitrosedimentación muy elevada. Termino, hago un recrédito acá y terminamos en el próximo video.